Javier abrió la puerta del apartamento con el corazón latiéndole como un tambor desbocado. Y allí estaba Carlos, besando apasionadamente a otro hombre en el sofá que habían comprado juntos hacía solo unos meses. El mundo se detuvo para Javier, el teléfono se le cayó de las manos. Y el ruido sordo rompió el silencio, haciendo que los dos se separaran bruscamente. En ese instante, Javier sintió que todo su universo se desmoronaba. No solo por la traición, sino porque ese secreto amenazaba con exponer su propia doble vida ante una familia que jamás aceptaría su orientación sexual. Madrid bullía bajo el sol de verano, con sus calles empedradas y plazas llenas de turistas. Pero para Javier López, de 28 años, la ciudad se había convertido en una cárcel invisible. Trabajaba como abogado en un bufete prestigioso del centro, donde defendía casos de derechos laborales con una precisión impecable. Pero en su interior, luchaba contra una tormenta que nadie veía. Provenía de una familia católica conservadora de las afueras, donde su padre, un ingeniero jubilado, y su madre, devota ama de casa, aún creían que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, y que cualquier desviación era un pecado imperdonable. Javier había aprendido a ocultar su verdadero yo desde la adolescencia, fingiendo interés en chicas durante las cenas familiares y evitando preguntas incómodas sobre su soltería. Conoció a Carlos en una exposición de arte en el Museo del Prado, 2 años atrás. Carlos Rivera, de 30 años, era un pintor emergente con un estudio en Malasaña, el barrio bohemio donde la libertad sexual fluía como el vino en las terrazas. Carlos era todo lo que Javier no se permitía ser: abierto, expresivo, sin miedo a mostrar su afecto en público. Su primer beso había sido bajo la lluvia en la Plaza Mayor, un momento que Javier recordaba como un acto de rebeldía contra su propia represión. Pero desde entonces, su relación había sido un secreto celosamente guardado. Javier insistía en discreción: mi familia no lo entendería, repetía. Y Carlos, aunque frustrado, accedía por amor. Esa tarde fatídica, Javier había llegado temprano del trabajo para sorprender a Carlos con entradas para un concierto. En cambio, la sorpresa fue para él. El hombre desconocido se levantó del sofá, ajustándose la camisa con torpeza, mientras Carlos balbuceaba excusas: Javi, no es lo que piensas. Solo fue un error. Un momento de debilidad. Javier no escuchaba, su mente corría hacia las consecuencias. ¿Y si alguien los veía? ¿Y si esto salía a la luz? Retrocedió hacia la puerta, ignorando las súplicas de Carlos, y salió corriendo al calor asfixiante de la calle. Caminó sin rumbo por las avenidas, pasando por la Gran Vía con sus carteles luminosos y multitudes indiferentes. Su teléfono vibraba insistentemente: mensajes de Carlos, llamadas perdidas. Pero Javier no respondía. En su cabeza, revivía los momentos felices, las noches en el apartamento de Carlos, cocinando paella mientras hablaban de sueños, los paseos por el Retiro, donde se tomaban de la mano solo cuando nadie miraba. Ahora, todo eso parecía una ilusión frágil, rota por una traición que dolía como una puñalada. Llegó a casa de sus padres esa noche, fingiendo normalidad. Su madre, María, lo recibió con un abrazo y un plato de tortilla española. Hijo, pareces cansado. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó con esa intuición materna que siempre lo ponía nervioso. Javier asintió, forzando una sonrisa.
Pero por dentro se desangraba. Su padre, Antonio, leía el periódico en el salón. Comentando sobre las noticias políticas, este país se está yendo al demonio con tanta modernidad. Javier se sentó a la mesa, comiendo en silencio, mientras pensaba en cómo su vida se bifurcaba en dos caminos irreconciliables. Al día siguiente, en el bufete, Javier no podía concentrarse. Su jefe, un hombre de mediana edad con ideas progresistas, notó su distracción. Javier, ¿necesitas un día libre? Pareces un fantasma. Él negó con la cabeza, sumergiéndose en papeles. Pero su mente volvía a la escena del sofá. Finalmente, confrontó a Carlos esa tarde en un café neutral, lejos de sus mundos. Carlos llegó con ojeras, arrepentido. Fue solo una vez. Javi, Estaba frustrado porque siempre me ocultas. Quiero una vida real contigo. No esta sombra. Javier sintió una punzada de culpa. ¿Era él el culpable por su secretismo? Pero la traición ardía. Me has traicionado, Carlos. ¿Cómo puedo confiar ahora? La discusión escaló. Carlos argumentó que la presión de esconderse lo había empujado a buscar validación elsewhere. Javier, herido, replicó que su familia lo desheredaría si supieran. No entiendes el peso que llevo, dijo, con voz quebrada. Salieron del café en un impasse, con Javier sintiendo que su corazón se partía en dos. Esa noche, solo en su apartamento, lloró por primera vez en años, cuestionando si valía la pena seguir luchando contra un mundo que no lo aceptaba. Días después, la tensión se acumuló. Javier evitó a Carlos, pero el pintor no se rindió, enviando mensajes y apareciendo en su trabajo. Una tarde, Carlos lo esperó fuera del bufete. Tenemos que hablar. Javi, No puedo vivir así. Javier, aterrorizado de que colegas los vieran, lo arrastró a un callejón. Allí, en susurros furiosos, Carlos soltó la bomba. Si no lo haces público, lo haré yo. Merecemos ser libres. Javier palideció. Esa amenaza podía destruir todo. Su carrera, su familia, su identidad cuidadosamente construida. En casa esa noche, Javier confió parcialmente en su hermana menor, Elena, de 25 años. La única que sospechaba algo. Hermano, ¿qué te pasa? Pareces destruido. Él le contó sobre la traición, sin revelar el género de la pareja. Elena lo abrazó, sea quien sea. Mereces a alguien que te valore. Pero Javier sabía que incluso ella, más abierta, lucharía con la verdad. La presión familiar era un yugo, bodas de primos, bautizos, donde todos esperaban que él siguiera el camino tradicional. La crisis alcanzó un punto crítico cuando Carlos, impulsivo, publicó una foto ambigua en redes sociales, ellos dos en un bar, con un pie de foto sobre amor verdadero. Javier lo vio y entró en pánico. Llamadas de amigos curiosos llegaron. ¿Quién es ese tipo? Javi, Él borró la foto de su feed. Pero el daño estaba hecho. Su madre lo llamó esa misma noche, hijo. Vi algo extraño en internet. ¿Estás bien?
Javier mintió. Pero el nudo en su estómago se apretó. Javier decidió confrontar a Carlos en su estudio. Un espacio caótico lleno de lienzos y olor a óleo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Gritó al entrar, cerrando la puerta de un portazo. Carlos. Con pincel en mano. Lo miró desafiante, porque estoy harto de escondernos. En España, el matrimonio gay es legal desde 2005. Javi, ¿Por qué vivimos como en los años 50? Javier se sentó en un taburete. exhausto. Sabía que Carlos tenía razón en parte, el país había avanzado. Con Pride en Madrid atrayendo multitudes. Pero en su círculo familiar, el cambio era superficial. Mi padre me mataría. Literalmente. Recuerda lo que dijo sobre el vecino gay, es una vergüenza para la familia. La conversación derivó en recuerdos dolorosos. Carlos contó su propia salida del closet a los 20. Como sus padres liberales lo apoyaron, dándole alas para ser artista. Tú podrías tener eso. Javi, Solo necesitas valor. Pero Javier veía el costo, amigos que perdieron empleos por discriminación sutil. Familias rotas por prejuicios arraigados. No es tan simple. Tengo responsabilidades. Mi madre depende de mí emocionalmente desde que mi abuelo murió. Carlos se acercó, tocando su hombro. Pero Javier se apartó. Aún herido por la traición. ¿Y tú? ¿qué? ¿Besando a otro porque no aguantas la presión? Eso es cobardía. Carlos admitió su error. Lágrimas en los ojos. Sí. Fui débil. Pero te amo. Javi, Quiero construir algo real. Javier sintió un atisbo de perdón. Pero el miedo lo paralizaba. Salieron a caminar por Malasaña, donde parejas del mismo sexo se besaban abiertamente. Javier envidiaba esa libertad. Pero al ver a un grupo de hombres mayores mirándolos con desaprobación, se tensó. ¿Ves? No todos aceptan. Carlos suspiró, el cambio empieza con nosotros. De vuelta en el trabajo, Javier enfrentó un caso que reflejaba su dilema, defender a un empleado despedido por su orientación sexual. Investigando, leyó testimonios de discriminación en empresas conservadoras, lo que avivó su ira interna. Esto es real, pensó. Y yo vivo en hipocresía. Su jefe lo elogió por su pasión. Pero Javier se sentía fraudulento. Esa noche, cenó con su familia, donde su padre criticó un reportaje sobre adopción gay, es contra natura. Los niños necesitan una madre y un padre. Javier mordió su lengua. Pero Elena lo miró, sospechando. La tensión escaló cuando Carlos, desesperado, contactó a Elena a través de redes sociales, pidiéndole ayuda para convencer a Javier. Elena, sorprendida, confrontó a su hermano, Javi. ¿eres gay? Carlos es tu novio. Javier, Acorralado en su habitación, confesó entre sollozos. Elena lo abrazó, te quiero igual. Hermano. Pero mamá y papá. Será duro. Javier sintió alivio mezclado con terror. ¿Qué hago ahora? Elena sugirió terapia. Pero él rechazó, no soy enfermo. Días después, la familia organizó una reunión por el cumpleaños de la madre.
Javier llegó con Carlos como amigo. Pero la química era obvia. Su padre. Intuitivo. Preguntó, ¿por qué no traes una novia? ¿Hijo? A tu edad. Yo ya estaba casado. Javier evadió. Pero Carlos. Impulsivo. Intervino, tal vez porque prefiere a alguien como yo. El silencio cayó como una bomba. La madre palideció. El padre enrojeció de ira. ¿Qué broma es esta? Rugió Antonio. Javier. En pánico. Negó todo, es una tontería. Papá. Carlos bromea. Pero el daño estaba hecho, sospechas plantadas. Carlos se fue furioso. Acusando a Javier de cobardía. Me has traicionado tú ahora. Javier lo siguió. Discutiendo en la calle. ¿Me obligaste? ¿Querías que mi familia colapse? Carlos replicó, prefieres su aprobación a nuestra felicidad. La ruptura parecía inminente. Pero Javier. En un momento de vulnerabilidad. Lo besó allí mismo. Bajo las luces de la noche madrileña. Te amo. Pero necesito tiempo. Carlos accedió. Pero con condiciones, no más secretos eternos. La presión familiar aumentó. La madre lo llamó al día siguiente, hijo. Hay algo que debas saber. Javier mintió de nuevo. Pero el estrés lo consumía. En el trabajo. Cometió errores. Arriesgando un ascenso. Su jefe lo confrontó, Javier. Resuelve lo que sea. Eres valioso aquí. Él consideró renunciar. Mudarse con Carlos. Pero el lazo familiar lo retenía. Una noche. Solo. Javier investigó grupos de apoyo LGTB en Madrid. Leyó historias de salidas del closet exitosas y fallidas. Resonando con sus miedos. Llamó a Carlos, ayúdame a decidir. Se reunieron en el Retiro. Donde Carlos pintó un futuro juntos, viajes a Barcelona. Una vida abierta. Pero Javier veía el costo, perder herencia. Alienar parientes. Es un sacrificio enorme. Carlos, el amor vale eso. La crisis culminó cuando el padre descubrió mensajes en el teléfono de Javier. Dejado por accidente en casa. Antonio lo confrontó esa noche, eres una deshonra. ¿Cómo pudiste? Javier. Temblando. Admitió, papá. Soy gay. Amo a Carlos. El padre lo abofeteó. Un golpe que dolió más emocionalmente. La madre lloró, hijo. Ve a terapia. Esto se puede curar. Javier huyó. Lágrimas en los ojos. Hacia el apartamento de Carlos. Refugiado en el estudio de Carlos. Javier lloró en sus brazos. Mi familia me rechaza. Todo por tu impulsividad. Carlos lo consoló, no. Por nuestra verdad. Ahora eres libre. Pero Javier sentía el vacío, llamadas ignoradas de Elena. Silencio de sus padres. Al día siguiente. Elena apareció, mamá está destrozada. Pero yo te apoyo. Dale tiempo. Javier dudaba, ¿valía la pena el dolor infligido? En el trabajo. Rumores circularon, un colega conservador lo miró con desdén. Javier defendió su caso de discriminación con renovada furia. Ganándolo. Pero sintiéndose expuesto.
Su jefe. Al enterarse, lo felicitó, bienvenido al club. Yo salí hace años. Eso le dio esperanza. Pero el hogar perdido pesaba. Carlos propuso mudarse juntos, empecemos de cero. Javier accedió. Pero con reservas. La familia contraatacó. El padre lo desheredó verbalmente en una llamada: no eres mi hijo. La madre suplicó: vuelve. Renuncia a eso. Javier visitó. Confrontando: esto soy yo. Aceptadlo o perderme. El padre gritó sobre pecado, citando la Biblia. Javier argumentó: el amor no es pecado. Salieron en impas. Con Javier herido pero resuelto. Carlos. Meanwhile. Enfrentó su propia culpa. Confesó que la traición inicial fue por soledad: te ocultaba tanto que me sentí invisible. Javier perdonó. Pero exigió lealtad, no más errores. Su relación se fortaleció. Pero la sociedad acechaba. En una salida, un grupo homofóbico los insultó en Chueca. Javier, antes pasivo, respondió: déjenos en paz. Carlos admiró su coraje emergente. Elena medió, organizando una cena familiar tensa. El padre se mantuvo rígido: no lo acepto. La madre, dividida, abrazó a Javier: te quiero. Pero rezo por ti. Él sintió el conflicto moral: ¿era egoísta imponer su verdad? Carlos esperó fuera, ansioso. Javier salió. Exhausto: no cambian. La trama se complicó cuando el ex de Carlos, el hombre del sofá, reapareció. Chantajeando: si no me das dinero, expongo todo. Carlos confesó a Javier. ¿Quién enfureció? Otra traición. Decidieron confrontarlo juntos, grabando la extorsión y denunciándolo a la policía. El proceso expuso más su relación, pero fortaleció su vínculo. Javier vio el precio de la honestidad: estrés, pero también autenticidad. En terapia, que Elena insistió, Javier exploró su trauma. Crecí reprimiéndome por miedo. El terapeuta lo guió: la aceptación empieza contigo. Javier compartió con Carlos, profundizando su conexión. Pero la familia persistía: el padre enfermó de estrés, culpando a Javier. La madre llamó: vuelve. Por favor. Él visitó el hospital, donde el padre, débil, murmuró: tal vez me equivoqué. Un atisbo de esperanza. Carlos planeó una escapada a Granada, para desconectar. ¿En la Alhambra? Bajo el sol andaluz. Javier reflexionó: perdí mucho, pero gané libertad. Carlos, y a mí. Pero al volver, un primo conservador difundió rumores, alienando más familiares. Javier enfrentó aislamiento social, cuestionando su elección. La alta tensión llegó en una manifestación LGTB, donde Javier habló públicamente por primera vez. Luché contra mí mismo por años. No más. Carlos lo apoyó. Pero un fotógrafo capturó la imagen, saliendo en prensa local. Su padre vio: ahora todos saben. Llamó, furioso, pero con un matiz de resignación: Javier, es mi vida. Con el tiempo, Javier reconstruyó.
Su carrera floreció en derechos LGTB, atrayendo clientes similares. Carlos expuso pinturas inspiradas en su historia, ganando reconocimiento. Pero el costo familiar persistía, bodas a las que no invitaban. Navidades solitarias. Elena puenteaba. Pero el padre mantenía distancia. Aunque la madre visitaba en secreto, luchando con sus creencias. Hijo. Dios te ama, decía. Pero Javier respondía, entonces. Ámame tú también. Una traición final surgió cuando Carlos, bajo presión artística, consideró mudarse a Barcelona sin Javier. Necesito espacio para crear. Javier, herido, vio ecos de la infidelidad inicial. Confrontaron, ¿me dejas ahora? Carlos negó, solo un tiempo. Tu drama familiar me agota. Javier sintió el peso de sus decisiones, su salida del closet había salvado su alma. Pero tensionado su relación. Decidieron terapia de pareja, donde desentrañaron resentimientos. Carlos admitió celos por la lealtad de Javier a su familia. Javier. Miedo al abandono. Emergió más fuertes, pero con cicatrices. Javier visitó a su padre. ¿Quién? Envejecido. Confesó, vi un documental sobre gays. Tal vez no sea tan malo. Un paso pequeño, pero significativo. La madre, enfluida, organizó una cena reconciliadora. Tensa, pero sin gritos. Bienvenido, Carlos, dijo Antonio a regañadientes. Javier lloró de alivio. Sin embargo, la sociedad no era perfecta. En el trabajo, un cliente homofóbico rechazó sus servicios, recordándole prejuicios latentes. Javier luchó, ganando el caso, pero exhausto. Carlos lo apoyó, juntos somos invencibles. Planeaban un compromiso, pero discreto, honrando el pasado de Javier. En una reflexión final, Javier miró atrás, traiciones, confrontaciones, sacrificios. Había perdido inocencia familiar, pero ganado autenticidad. Carlos, su ancla, le recordó, el amor cuesta. Pero vale. Javier asintió. Pero en su corazón, dudaba si el precio era justo. ¿Fue correcto que Javier priorizara su verdad personal sobre la unidad familiar? ¿O debería haber seguido ocultándose para evitar el dolor colectivo?